Dios mío bendito, eso me asustó. Cristo vive, es bueno y grande en misericordia, amén. Dios les bendiga a todos grande y abundantemente. Verdaderamente es un gozo poder estar en este lugar, en esta hora, para poder seguir glorificando al Señor. Y les animo para que sigan, para que juntos sigamos orando, clamando al Señor, que sigamos orando unos por otros, que hay tanta necesidad de hacerlo. Oremos por las iglesias, la iglesia cristiana en general, a nivel mundial. Oremos por la iglesia. Y oremos por todos y cada uno de los pastores, los servidores y los hermanos de todas las iglesias, de las sedes que tenemos del Ministerio Cristo Rompe las Cadenas. Sigamos orando para que el Señor se siga glorificando en todos y cada uno de los que hacemos parte del ministerio. Amén. Y oremos unos por otros porque hay necesidades, hay enfermedades, hay situaciones difíciles, así que estemos orando, hermanos, que es necesario que lo hagamos. Amén. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor en esta hora, y los que vinieron el domingo anterior ya saben cuál es el texto que tenemos para hoy. ¿Quién me acuerda? Ageo capítulo 1 versículos del 3 al 15 vamos a leer hoy. Para continuar con la serie de este pequeño libro que es un gran libro. Y de antemano le voy a decir, yo espero con todo mi corazón que usted desde la lectura hasta que terminemos no se distraiga. Esté plena y completamente atento a lo que el Señor va a hablar, porque de antemano le voy a decir con toda sinceridad, este mensaje es un mensaje bastante fuerte, que va a atacar de manera directa nuestras emociones, que va a atacar de manera directa nuestra vida espiritual, que va a atacar de manera directa si somos o no cristianos, pero que nos va a conducir a que veamos y evaluemos de qué manera Dios nos ama, que nos habla de esta manera tan directa. Leamos entonces la palabra del Señor. Ageo capítulo 1 versículos del 3 al 15. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Dios Todopoderoso, al sea la gloria. En el nombre del Hijo, nuestro glorioso Salvador Jesucristo, a Él damos todo el honor y la exaltación y la gloria. Y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Y como iglesia decimos, amén. Mire cómo dice la palabra del Señor. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad en vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad mi casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así, oiga, escuche, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre todos los hombres y sobre todas las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac,
sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Padre, gracias te damos una vez más por tu santa y bendita palabra, por lo que hoy, Señor y Dios, nos permites disfrutar en este lugar, porque tu presencia está en este lugar, porque nuevamente te ha placido venir y hablar a tu pueblo, a tu casa, a tu iglesia. Gracias, Señor. Hoy sabemos que aunque tu palabra es dura, es de beneficio y bendición para nuestras almas. Así que condúcenos hoy a tener mentes libres, corazones dispuestos para poder recibir, aceptar y gloriarnos en tu santa y bendita palabra. Señor, que podamos comprender con toda claridad que no es el pastor, que eres tú, que es tu palabra expuesta, tú hablando a través de un vaso, de un instrumento, y que podamos recibirla con gozo y con alegría, aunque al inicio nos cause herida, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a recibirla con gozo y con alegría, porque es bendición de parte tuya para nosotros, Señor. Así que en tus manos nos encomendamos y te rogamos que nos des todo lo que necesitamos: sabiduría y discernimiento, y las fuerzas, la capacidad, la necesidad y el anhelo de llevar a la práctica todo lo que nos hables a través de esta santa y bendita palabra. Que en tus manos, Señor, reposemos hoy, y que al terminar este culto, Señor, podamos salir de este lugar con gozo y con alegría, vibrantes de tu presencia y buscando más y más tu maravillosa presencia. Por favor, Señor, condúcenos a poder llevar este mensaje, no solo este domingo, sino de continuo, día a día, en nuestra mente y en nuestro corazón, porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo, nuestro glorioso Salvador, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Yo no sé si usted conoce el significado de la palabra satisfacción. La palabra satisfacción es un sentimiento de placer que tiene uno cuando se ha colmado un deseo o cuando se ha cubierto una necesidad muy grande. Es como cuando usted mira a las mujeres embarazadas. Todas las que son madres aquí van a entender lo que voy a decir. 9 meses con un bebé en el vientre, con todas las implicaciones que trae, con todos los ires y venires, los malestares y tantas cosas, los dolores arduos en sus últimos días del nacimiento del bebé. Pero todo eso queda puesto a un lado en el momento en el cual, estando en la cama del hospital, colocan a ese bebé a un lado suyo. Ese sentido de alegría, de satisfacción, ese sentido de que ni siquiera sé qué significa, y entiéndase que no soy mujer, gracias al Señor. Dios ha sido bueno conmigo, porque no, eso de ser mujer a mí como que no me cabe. El solo pensar en tener hijos, ya. Gloria a Dios porque tuvo misericordia de mí y fui hombre. Porque créanme que lo que una mujer tiene que experimentar durante su periodo de embarazo no es sencillo. Y creo que las mujeres que han tenido bebés aquí pueden saber lo que estoy diciendo. Mucho mejor que yo. Pero ese sentir
de tener a ese bebé ahí que estuvo por 9 meses en su vientre, es un sentido de satisfacción, de gozo, es algo inimaginable e incomparable. Eso es la satisfacción. Ahora, con eso en mente, le pregunto, con ese significado de satisfacción en su mente, comienzo con una pregunta. Hacíamos una pregunta el domingo anterior y el anterior. ¿Es Dios tu prioridad? Ahora hacemos la otra. ¿Es Dios tu satisfacción? Amén, amén, pastor. Usted se va a dar cuenta si es verdad en este mensaje hoy. Porque justamente ese es el título de este mensaje. Y al igual que el anterior, es lo mismo en son de pregunta. ¿Es Dios tu satisfacción? ¿Verdaderamente te estás satisfaciendo en la presencia de Dios? Es lo que te tienes que preguntar a medida que vamos mirando este pasaje. En base a todo lo que vamos a hablar hoy, alguien decía en cierta ocasión estas palabras, escuche, que la santificación progresiva, sabemos que la santificación es ese proceso en el cual nosotros cada día nos acercamos más a Dios y nos alejamos más del pecado. Entonces, esa santificación progresiva, la santificación del cristiano, consiste en reducir la brecha que existe entre nuestra teología y nuestra vida práctica, entre lo que nosotros creemos y la forma de cómo vivimos. O sea, en otras palabras, en ese proceso de acercamiento al Señor y alejamiento del pecado, tenemos que mirar el conocimiento bíblico que ya nosotros hemos adquirido y evaluar si todo lo que conocemos lo estamos viviendo tal cual como lo que conocemos. Nosotros sabemos muchas cosas de la Biblia y sobre todo aquellos que llevamos un largo periodo de tiempo ya en el Señor, sabemos muchas cosas de la Biblia. Sabemos algunas cosas. Esos que estudian la Biblia, esos que escuchan la predicación, saben muchas cosas acerca de las Escrituras. Pero debemos reconocer que muchas veces somos como incoherentes con todo eso que sabemos en comparación a lo que nosotros hacemos. Sabemos algo, pero lo más tremendo es que mostramos con nuestra manera de ser y de actuar como que no sabemos nada. Por ejemplo, muchos cristianos dicen ciertas palabras con frecuencia y se escucha mucho en las iglesias. Una de esas frases es esta, escuche. De nada sirve tener muchas cosas en este mundo y no tener a Dios. ¿Podemos decir amén a eso? Amén, claro que sí. Si usted no dice amén a eso, está muerto, no debería estar aquí. Pero otra frase es esta. Preferimos no tener absolutamente nada siempre que lo tengamos a Él. ¡Wow! Eso suena muy espiritual. Eso suena muy bonito en la iglesia. Pero mis hermanos, vamos a tener que ser sinceros. ¿Acaso no es verdad que muchas de nuestras preocupaciones son el hecho de no tener cosas en esta tierra, cosa que quisiéramos tener y no tenemos? Esa es parte de nuestras preocupaciones. Todas aquellas cosas que no podemos tener, que quisiéramos tener, pero no tenemos, ¿o no es así? Eso nos mueve en todo momento. En el fondo de nuestros corazones pensamos que Él no es completamente suficiente. Tengo a Cristo, pero... Ahí está el problema. Tengo a Cristo, pero... Ese pero es el problema. Seamos sinceros, nosotros vivimos en una cultura en la cual está demarcada por ser materialista. Y que fuera de eso a nosotros nos influencia en lo más profundo de nuestro ser. Y si usted y yo no nos mantenemos en guardia, en vela y vigilantes a nuestra vida espiritual en relación a todo lo que hay a nuestro alrededor, fácilmente seremos atrapados por eso que se llama idolatría.
seremos atrapados por la idolatría. Y la idolatría no es otra cosa que hacer o buscar nuestro deseo de satisfacción en las cosas que nos proporcionan seguridad, en esas cosas creadas, en vez de buscarlas en el Creador. Porque a veces buscamos la satisfacción, el gozo y la alegría en las cosas que hay en este mundo y no en aquel que nos ha dado las cosas en este mundo. Nos deleitamos más en lo que hay que en el que da lo que hay. Es dejar de mirar, es dejar de admirar a aquel que es supremamente adorable, supremamente admirable, y comenzar a buscar y a desear más las cosas creadas por él que a él. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Yo le hago una pregunta, con toda sinceridad, ahí donde está, respóndasela. ¿Acaso usted nunca ha caído en este pecado? Yo sí. Y he tenido que pedir perdón al Señor. Si usted no, está listo para irse para el cielo. Ya tiene las alas y la aureola, solo le falta despegar. Mis hermanos, por eso es que el apóstol Juan nos habla a nosotros y nos dice en su primera carta dirigida a un grupo de cristianos en Éfeso, diciéndoles estas palabras en primera de Juan capítulo 5 versículo 21. Hijitos, mire la frase, guardaos de los ídolos. Cuídense de los ídolos. Pastor, gloria a Dios, yo ya no tengo ídolos, ya quité la imagen, ya quité el cuadro, ya quité. ¿Usted escuchó lo que yo dije? La idolatría no es solo tener imágenes y cuadros. La idolatría es colocar en el lugar donde debe estar Dios cualquier otra cosa, lo que sea, que esté en ese primer lugar. Y eso lo vamos a ver hoy en este libro de Ageo. Vamos a ver en este libro el resultado práctico que se produce cuando nosotros ignoramos esas palabras del apóstol Juan. Guardaos de los ídolos. Y eso implica algo que usted y yo tenemos que hacer, obviamente. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar conscientes para poder guardarnos, cuidarnos de la idolatría. Como nosotros vimos entonces en el domingo anterior y en el otro también, debido al decreto de ese rey persa de Ciro y sobre todo a la voluntad soberana de Dios, que fue el que movió a Ciro a dar ese decreto de que el pueblo fuera libre de regresar a la ciudad de Jerusalén para edificarla, vimos que un grupo de israelitas se trasladaron de Babilonia. Dijimos que el pueblo estaba cautivo en Babilonia por causa de su desobediencia y por no prestar atención a la palabra del Señor, por causa de su pecado. Y todo eso, el regresar nuevamente, el que volvieran a Jerusalén para edificarla, fue con el propósito de que reconstruyeran el templo que Nabucodonosor destruyó en el año 586 a.C. Entonces ellos llegan a Jerusalén, una ciudad que está completamente destruida. Ellos comienzan la labor de reconstrucción con mucho ánimo y con mucho deseo. Pero a medida que iban trabajando en ella, vino el desánimo a causa de varias situaciones. Y una de esas situaciones, ¿cuál fue? Justamente la oposición de las otras tribus para que ellos continuaran reconstruyendo. Y entonces el proyecto empezó a detenerse, pararon la construcción y ellos comenzaron entonces a dedicarse a sus propios asuntos, a sus propios negocios, hasta que la obra se detuvo por completo y esto duró unos 17 años. Ahora, no olviden lo que ya dijimos de lo que el templo era, que no era simplemente un edificio, era más que un simple edificio. ¿Por qué? Porque el templo era ese lugar donde Dios manifestaba su presencia y su gloria, donde Él descendía para atender al pueblo en el antiguo pacto.
El templo era el lugar, la morada de el Dios Todopoderoso antes de la venida de Cristo. Eso era el templo. De manera que estos hombres y mujeres estaban poniendo sus intereses por encima de los intereses de Dios. Es más, por encima de Dios mismo. Estaban colocando sus anhelos, sus deseos y sus intereses. ¿Por qué? Porque en el fondo de sus corazones estaban buscando satisfacción en otras cosas que no fueran Dios. Ojo, ese es el problema de la idolatría. Cuando usted viene a la iglesia y cuando usted viene buscando el favor de Dios, un milagro, una sanidad, que Dios le entregue algo, que Dios haga algo en alguien de su familia y todo eso, pero su interés no es venir a encontrarse con Él, adorarle a Él y buscar que Él hable a su corazón para usted buscar amarle más, eso es idolatría, porque usted está buscando intereses personales y no está su interés puesto en Dios. Y ese es el problema. Ese era el problema. Escuche, habían perdido el rumbo, se habían extraviado. Ellos estaban pensando muy mal. Ellos no estaban pensando bien, no estaban pensando correctamente. Y es a eso a lo que se refiere de hecho el Señor Jesucristo cuando Él dice, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. En otras palabras, lo que Él está diciendo, oye, si tú eres visco, si tú estás viendo doble, estás viendo muy mal. No estás viendo lo que es. No estás viendo bien la realidad. Tú no estás pensando bien. Y como no estás pensando bien, toda tu vida está llena de oscuridad. Estás andando en tinieblas. En tinieblas. Estás andando a tientas. Es lo que el Señor dice. Pero el Dios de toda gracia no se había olvidado de su pueblo. Él no había olvidado la promesa del pacto que Él había hecho. De que Él sería su Dios y de que ellos serían su pueblo. Y es por eso que ahora, en el año 520 antes de Cristo, les envía su palabra por medio del profeta Ageo para hacerlos despertar. Asimismo, como la envía a nosotros hoy, para que despertemos, para que salgamos del adormecimiento, para que salgamos de esa apatía, de esa insensibilidad, para que usted y yo salgamos plena y completamente de la religiosidad, de la rutina, de la costumbre de venir a una iglesia, sentarnos en una silla, oír un simple mensaje y luego irnos a la casa. Ya, no. El propósito de Dios no es esa rutina constante y continua de venir a sentarte en la silla en la iglesia. Ese no es. Ese no es el propósito de nuestro Dios. Él quiere que despertemos. ¿A qué? A lo que hemos de lo que hemos hecho, de lo que hemos estado hablando. ¿Qué cosa, pastor? Que Dios está más interesado en tu relación con Él diaria, en tu comunión con Él continua, que en simplemente que te sientes en la silla. Eso es lo que Él está buscando. Él está haciéndole un llamado por medio de Jehová al pueblo para que despierte y a nosotros también, como vamos a ver en este pasaje que acabamos de leer hoy. Que podemos dividir en dos partes. La primera parte es un llamado de parte de Dios y está en los versículos del 3 al 11. Y la segunda parte es la respuesta del pueblo de Dios en los versículos del 12 al 15. Un llamado, una respuesta. Y es exactamente el mismo efecto que Dios quiere hacer en nosotros. Que escuches y atiendas el llamado, pero que también des la respuesta. En la respuesta que el pueblo dio, es lo que Dios espera que usted y yo también demos como respuesta. Y verdaderamente desde que comencé con este libro de Ageo, es mi anhelo y es mi oración a Dios que Dios pueda estar obrando en nuestros corazones, liberando nuestras mentes para que usted y yo recibamos, atendamos el mensaje de Dios y seamos despertados y conducidos a tener una verdadera relación y comunión con el Señor. Que usted y yo despertemos de la misma manera
que estos israelitas despertaron hace cientos de años atrás. Hermanos, nuestro Dios quiere de nosotros hoy, aquí y ahora, lo mismo que quería con el pueblo en ese año 520 antes de Cristo. Lo mismo. Vamos entonces a mirar en primer lugar el llamado. El llamado de Dios. Es un llamado a reconsiderar, a meditar, a analizar. Mire cómo dice en el versículo 5. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. Versículo 7, así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. Bueno, que Dios lo diga la primera vez ya es suficiente. Hay que prestar atención. Pero que lo diga la segunda vez, hay que prestar mucha, pero mucha atención. Porque aparte de eso lo va a decir otras 2 veces más. Después de esta. Lo va a volver a decir. ¿Qué cosa? Meditad sobre vuestros caminos. Medita cómo estás caminando. Medita qué es lo que estás haciendo. Medita cómo es que te estás moviendo en la vida cristiana. Es lo que le está diciendo aquí. Mediten. Mediten, reflexionen. En otras palabras, Él está diciendo, pon tu corazón sobre tus caminos. El corazón no es el que bombea la sangre a nuestro cuerpo, sino el corazón, que es el centro, que es la cabina de control de nuestras emociones, nuestros anhelos, nuestros deseos y nuestras decisiones. Ese corazón está diciendo, bueno, hey, colócalo en el camino correcto. A eso es a lo que Él se está refiriendo. Pon entonces todas tus facultades, tu voluntad, tu intelecto, tus emociones para examinar con cuidado cómo estás viviendo, para examinar con cuidado y seriamente cuál es la motivación que hay en tu corazón. Y entonces, ¿qué es lo que está moviendo tu vida en este momento? Eso es lo que Él quiere. Consideren, mediten, reflexionen, piensen. Hay veces el cristiano ni piensa. Solo se sientan, oyen y no meditan. No piensan y no reflexionan. ¿Y sabe qué es lo peor? Que lo vamos a ver en este pasaje. Dios ha tenido que traer consecuencias sobre su vida y ni aún así atienden. Y Él llama la atención a varias cosas. A mí me llama mucho la atención lo que Él hace aquí. Me llama la atención el hecho de que en las 2 ocasiones en las que Dios hace este llamado, Él se identifica. ¿Usted notó lo que dice? El Señor de los ejércitos. Él se identifica. Él se identifica como el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos. Este es un nombre que tiene la intención, la idea de generar, de enseñarnos autoridad suprema. Autoridad suprema. Hermanos, este nombre aparece 16 veces en este libro de Ageo, que solo tiene 38 versículos, 16 veces. En 38 versículos, ¿por qué será? Dice, habla el Señor de los ejércitos, el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Ese es el que ha hablado aquí. No el pastor, no fue Ageo, no es un simple hombre. El que está hablando aquí, él dice, hey, soy yo, el Señor de los ejércitos. Ese es el que habla. Y como Él es el que habla, usted debe tener toda su atención puesta en lo que Él está hablando por medio de su palabra. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que hay una insistencia en este capítulo en el hecho de que es Dios mismo el que habla. Dios quiere hacernos entender a usted y a mí
hoy aquí en este lugar lo que le hizo entender al pueblo en aquella época. Escuchen, estoy enviando al siervo, estoy enviando al profeta, estoy enviando al pastor, estoy enviando al predicador, pero yo soy el que habla. Eso es lo que él está diciendo aquí, que debes atender, porque no es la voz de un simple hombre perdiendo el tiempo en un púlpito. No, es Dios haciendo todo lo imposible para llamarte la atención, para que escuches con atención, para que lleves a la práctica lo que Él te está diciendo. Él aquí está enfatizando eso. Escuche. Versículo 1, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Versículo 2, así ha hablado el Señor de los ejércitos. Versículo 3, entonces vino palabra del Señor. Versículo 5, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Versículo 7, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Versículo 8, ha dicho el Señor. Versículo 9, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 12 dice, oyó todo el pueblo la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios. Y el versículo 13 dice, entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo. ¿Lo quiere más claro? ¿Quiere usted más claro esto? No es tu pastor el que te está hablando. Es el Dios de los dioses, es el Rey de reyes, el pastor de pastores, el que vino a hablar y a decirte, presta suma atención, porque yo soy quien me dirijo a ti. Es lo que le está diciendo. Y es verdad, hay una gran diferencia entre los profetas y nosotros los pastores y los predicadores. Porque aunque nosotros no somos inspirados por Dios como ellos, porque ellos recibían directamente la palabra de Dios, porque esto no existía, apenas estaba en trámite, Dios le hablaba directamente al profeta y el profeta hablaba directamente. Pero Dios sí le ha placido, como dice el apóstol Pablo, constituir en la iglesia pastores, predicadores y evangelistas. ¿Para qué? Para hablar por medio de esos instrumentos a su pueblo por medio de su palabra. No de la del pastor, de su palabra. Para beneficio suyo y mío. Para eso es que Él lo ha hecho. Ha usado a hombres que Él llama, capacita. ¿Para qué? Para poder que nos prediquen en su nombre la palabra suya. Mire, cada vez que nosotros venimos a la iglesia y la palabra del Señor es predicada y aplicada fielmente, es Dios el que está hablando. De hecho, el Señor Jesucristo mismo dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 10 y versículo 16 estas palabras: el que a vosotros oye, a mí me oye. Si usted no escucha al pastor, usted está ignorando a Dios. Porque no es el pastor el que le está hablando, es Dios a través del pastor. Cuando usted no escucha, cuando usted no atiende, cuando usted no obedece, tranquilo, no vaya a creer que usted le está desobedeciendo al pastor. Cuando usted deja de orar como debería, el problema suyo no es con el pastor. Cuando usted deja de ir a la escritura a buscar la presencia de Dios y el conocimiento de Dios, usted no tiene un problema con el pastor. Cuando usted deja de venir a la iglesia y congregarse sabiendo que lo puede hacer, ese problema no es con el pastor. El problema es con Dios. Cuando usted no predica y comparte el evangelio con los que están afuera, con los que se pierden, usted no tiene un problema conmigo. Su problema es con Dios, porque es que el que dice en la escritura que estudiemos la Biblia, el que dice en la escritura que oremos, el que dice en la escritura que llevemos del evangelio a los perdidos, y el que dice en la escritura que nos debemos congregar, es Él, no es el pastor. Y a veces, no, es que el pastor, no, es que no podemos faltar un día a la iglesia, no, es que el pastor a toda hora, no, es que uno tiene que estar. No, escuche, el pastor no le dice a usted nada, es el Señor quien a través del pastor le está enseñando cómo usted se comporta, cómo usted vive, cómo usted actúa, cómo usted piensa. Pero su problema no es conmigo, su problema no es con el pastor. Usted tiene un problema con Dios cuando no obedece, no es conmigo. El que a vosotros oye al pastor. Así dice el texto. A mí me oye, dice el Señor mismo.
Dios en los días de Ageo está mirando a su pueblo como ve a muchos en la iglesia hoy. Como pastor, extraviados. Porque hay muchos en la iglesia extraviados. Y Él hace un llamado desde el cielo a que se detengan y piensen. A parar y pensar. Hay que pensar. ¿Y saben por qué? Porque Dios no quiere de nosotros actividades sin reflexión. ¿Cómo así? Sí. Dios no quiere que usted simplemente venga a la iglesia y haga las actividades de la iglesia. ¿Cuáles? Primero, barrer, trapear, cantar, tocar, predicar. Venir, entrar, orar, cantar, sentarse, escuchar y salir. Esas son actividades que si usted no medita en todo lo que hizo durante el culto y fuera de eso lo lleva a meditación durante toda la semana, mientras que regresa de nuevo al próximo culto, Dios no quiere actividades sin reflexión. Él quiere que usted reflexione absolutamente en todo y más adelante se va a dar cuenta cómo. No, Él no quiere eso. Mire, la vida cristiana no es tan sencillo como dejar de hacer esto y comenzar a hacer lo otro. Ve, ya no fumaba, consumía licor, me drogaba, entonces dejo de fumar, dejo el alcohol, dejo las drogas, dejo la fornicación. No. No es tan simple como hacer simplemente un cambio de dejo de hacer esto para hacer lo otro. No. Para nada. No es así. Antes de mover un dedo, antes de dejar de hacer algo, debo pensar, debo reflexionar. ¿Por qué y para qué estoy haciendo tal cosa? Estos hombres y mujeres debían examinar sus corazones, porque si no iban a llegar a mirar verdaderamente lo que había en ellos, lo que estaban experimentando, si ellos no se examinaban y miraban qué había en sus corazones, entonces no iban a poder llegar a la raíz del problema, y ese es el problema que tienen muchos hoy en la iglesia. Solo vienen a la iglesia, solo se sientan en la silla, solo oyen al pastor, pero no miran cómo está su corazón, su vida espiritual delante de Dios. Y lo peor de todo, cuando comienza el enfriamiento y el alejamiento y el distanciamiento, tampoco evalúan qué hay en sus corazones. No encuentran así la raíz del problema. Eso es lo que usted y yo debemos hacer en el día de hoy. Debemos detenernos a pensar. Pastor, ¿a pensar en qué? Ageo nos dice en qué en este texto, aquí en este capítulo. En primer lugar debemos pensar en cuál es el orden de nuestras prioridades. ¿Qué es lo que debe ser primero y qué es lo que debe ir después? Pregúntese, ¿están sus prioridades en orden? ¿Están tus prioridades en el orden adecuado y en el orden de Dios? Porque usted podría decir, pastor, sí, y usted tener las prioridades suyas en orden, en el orden suyo. ¿Están tus prioridades en el orden de Dios? Miremos de nuevo el versículo 3 y 4. Dice, entonces vino palabra del pastor. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Hay una versión que lo traduce de esta otra manera, escuchen. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? El Señor lo que está diciendo aquí es, ustedes y sus casas están en primer lugar y yo y mi casa estamos en un lugar muy secundario. Lo que le está diciendo. Ahora escuche, no era por falta de recursos económicos, no era porque no tuvieran dinero para construirla, tampoco era por falta de tiempo
que el templo del Señor estaba en ruinas? Era por falta de interés. Era por falta de interés. De hecho, nosotros estuvimos viendo el domingo pasado, veíamos que estos israelitas tan pronto llegaron a Jerusalén, dieron una pequeña ofrenda, que al día de hoy sumaba unos más de 24 millones de dólares. Una pequeña ofrenda para ellos. Pregunta, listo, se dio la ofrenda, pero el templo no se construyó. ¿Y qué pasó con el dinero? ¿Qué hicieron el dinero? ¿A dónde fue a dar? Bueno, lo que voy a decir es solamente una teoría, pero muchos estudiosos de la Escritura aluden o piensan que lo más probable es que ellos hubiesen tomado ese dinero para la reconstrucción de sus propias casas. Lo que dieron para la casa del Señor, lo usaron para su beneficio propio. Ese dinero que habían ofrendado. ¿Qué pensaron tal vez ellos? Bueno, igual tenemos que reconstruir la ciudad. Bueno, pues entonces usemos la ofrenda para reconstruir la ciudad. Cuando en principio, ¿cuál era el propósito? La reconstrucción del templo. Y ellos podrían pensar, bueno, y es que si nosotros no tenemos comodidad, ¿cómo vamos a continuar la obra del templo? Y pasaron 17 años haciendo eso, sin mirar el templo. ¿Se dieron cuenta? ¿Sabe qué sucedió? Y preste atención a esto. La presencia de Dios y la gloria de Dios que se manifestaba en el templo dejó de ser importante para ellos. Dejó de ser importante para ellos. Porque su comodidad, sus lujos habían pasado al primer lugar. La prioridad para ellos era ellos estar bien. Esa era la prioridad de ellos. Dios dice, ustedes dicen que no es el momento apropiado para ocuparse de mi casa. Pero la realidad es que ustedes han apartado mi gloria de su vista. Ya no desean mi presencia. Ustedes tienen sus prioridades trastornadas porque no están pensando bien, es lo que dice el Señor. Eso es lo que está pasando. Ahora, no olvide lo que le voy a decir. No olvide esto que le voy a decir. La verdadera transformación comienza aquí, en la mente. Nuestra verdadera transformación comienza en nuestra manera de pensar. Génesis 3. Adán y Eva están en el Edén, aparece la serpiente. ¡Eva! Sale la serpiente. Oye, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y entonces Eva reaccionó. Oh, no, te equivocas. ¿Cómo más? No. Al contrario, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero de ese que ves ahí en el medio no. ¿Y por qué? Porque Dios dijo, escuche lo que dice Eva. Porque Dios dijo que el día que comamos de él moriremos. En su mente estaba razonando la palabra de Dios. Pero llega la serpiente, oye, ustedes no van a morir. Miren la sutileza. Ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto, les van a ser abiertos los ojos y van a ser como Dios. ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo primero que cambió en Eva? Su manera de pensar, porque antes de hablar con el diablo, la palabra de Dios era la realidad en su vida. Después de hablar con el diablo mismo, que era la serpiente, que estaba en la serpiente, su manera de pensar cambió. Ya no era la importancia la palabra de Dios, ni la palabra de la serpiente, sino que se hizo importante lo que él le sembró en su corazón. Te van a ser abiertos los ojos y vas a ser como Dios. O sea, el yo. El yo es pecaminoso, ya lo decíamos esta semana, el jueves lo hablamos de eso. El yo es el pecaminoso.
El anhelar yo cosas que no son la voluntad de Dios es idolatría y es pecaminoso. Entonces lo primero que cambió en la mente de Eva, ¿qué fue? Lo que Satanás le dijo. Satanás viene y le habla y cambia la manera de pensar de Eva. Cuando Dios había dicho algo, Satanás le metió el cuento, pero no se enteró de que lo que estaba diciendo es que el Dios santo y perfecto, creador del universo, de todo lo que existe, que no es igual a nadie, era un mentiroso. Eso fue lo que le dijo. Y ella ignoró la verdad de Dios y la mentira del diablo la hizo una realidad en su vida. ¿Cuántas veces pasa con usted igual? Dios le habla, Dios le explica, Dios le enseña, Dios te está conduciendo a que vivas una vida cristiana conforme a la palabra de Dios y escuchas la voz de tu carne, la voz del diablo y la voz del mundo, pero no escuchas la voz de Dios. Entonces haces a Dios mentiroso. Escucha esto, cuando escuchas la palabra, cuando Dios te habla por medio de ella, sea que sea predicada o que la leas en tu casa y vives contrario a esta palabra, estás diciendo, ya lo leí, Señor, pero no creo lo que usted diga, y vaya a hacer otra cosa. Estás diciendo que Dios es mentiroso. Eso fue lo que pasó. Por eso cuando usted y yo venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, lo primero que tiene que cambiar en nosotros para que haya una verdadera transformación es nuestra cabeza, es nuestra mente. Comienza con nuestra mente, con nuestras convicciones. Esa es la diferencia entre la persuasión y la manipulación. Hoy hay muchos predicadores en muchas iglesias que manipulan a la gente para moverlos a actuar conforme a sus propósitos. Pero nosotros lo que queremos es persuadir a la iglesia, a todo el que escuche el mensaje del evangelio, persuadirlos es por medio de la palabra de Dios y no con argumentos personales. Es lo que diga Dios, no con palabras de hombres. De hecho, luego vamos a ver que este mensaje de Ageo está enraizado en la palabra de Dios, pero en las palabras que Dios le había revelado al pueblo cientos de años atrás en los días de Moisés. Así que lo que Dios está haciendo aquí por medio del profeta Ageo es llamar al pueblo para que piensen bíblicamente. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Dice que el cristiano tiene la mente del pastor. Y para que usted tenga la mente de Cristo, dice que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Porque es la voz de Dios, es la voz de nuestro Salvador aquí. Entonces, lo que Dios está diciendo por medio de Ageo al pueblo y hoy a nosotros es que debemos pensar bíblicamente. De hecho, el mismo Ageo está siendo bíblico cuando lo vemos ahí. Él está basándose en una revelación anterior. Y es lo mismo que estamos haciendo hoy aquí, basándonos en una revelación anterior, la de Ageo y la que Ageo tomó. Usted y yo necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Pero para que eso sea posible, tenemos que parar, detenernos, examinarnos con toda conciencia y con toda sinceridad delante de la palabra de Dios y no del pastor, ni del esposo, ni de la esposa, ni del hijo, ni de la mamá, ni del papá, ni del esposo, ni de la esposa. Delante de la palabra de Dios tenemos que ser sinceros. Porque el pastor le dice, vas bien, y el Señor dice, muy mal. Es delante de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios. De hecho, cuando terminemos de predicar este mensaje, vamos a estar compartiendo la cena del Señor. Y ahorita que vayamos a compartir la cena del Señor, yo espero que ninguno de ustedes se desconecte de lo que este mensaje trajo para hablarles, porque vamos a tomar la cena, sino que al contrario, usted pueda meditar y reflexionar que va a tomar la cena basado incluso en lo que Dios te está queriendo decir. Debes pensar, meditar y reflexionar. Pero Dios también nos llama a reflexionar en algo. ¿En qué, pastor? En la profunda insatisfacción que cosechamos nosotros cuando ponemos las cosas creadas por encima del Creador.
a veces nosotros colocamos nuestra principal atención en las cosas creadas por encima del Creador. El trabajo, los hijos, el esposo, la esposa, el ministerio y tantas cosas. Y Él nos llama la atención a ello. Versículo 6. Mire lo que Él dice. Esto sí que me llama la atención y créame que de aquí en adelante viene un golpe bueno. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, no te alcanza la plata. Y mírelo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Otra vez, ¿sí ve? Es el Señor. Ellos vivían en abundancia, pero no estaban satisfechos. Y vivían en abundancia. ¿Qué es lo que dice Salomón en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10, que lo tocamos cuando estuvimos en la serie del libro de Eclesiastés? El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. ¿Se acuerda que en esa serie hablamos hace muchos años atrás, en diciembre, cuando le traían el regalo a los niños? En esa época, el 25 de diciembre, usted tenía que comprar provisiones desde antes, desde el 23 y 24 hasta el mediodía. Porque usted después del mediodía, el 24 y el 25, usted no encontraba dónde comprar veneno ni para las ratas. Nada. Todo estaba cerrado. Yo me acuerdo, salía uno por la casa, no, si usted no compró leche, arepas, panela, cualquier cosa, usted no encontraba ni una tienda abierta. Y llegaban al niño con ese regalo, el juguete de pilas, a control remoto, y todo feliz me pasó. Y llegué y mi papá me regaló un carro de Batman, creo, no, de policía, ya me acordé. Y llegó el carro, lo destapé, lo miré, cogí, y eso no funcionaba. Esto no sirve. Ah, es que no trae la batería incluida. Tocó esperar hasta el 26 para comprar las pilas. Escuche, eso es lo que sucede. Las cosas de este mundo no traen la batería incluida. Lo que este mundo te ofrece, lo que Dios creó para que disfrutemos nosotros, tiene que traer, tenemos que esperar que Dios nos dé el don de disfrutar lo que hay en este mundo. Lo que el mundo te ofrece no trae la batería incluida. Puedes buscar tus deseos, tus anhelos. Puedes buscar hacer todo lo que este mundo te ofrezca. Pero, escucha, puede que tengas muchas cosas, pero no vas a tener la satisfacción, no vas a poder tener la capacidad de disfrutar todo eso que tienes. ¿Por qué? Porque Dios no está en la ecuación. Porque Dios no está en la ecuación. Por eso dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará su fruto. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente. Señor, yo solo quiero $1.000.000, Señor. Nada más. Y luego dice, Señor, y si me diera cáncer, ese millón no alcanzaría, Señor. Creo que más del millón, Señor. Así somos. Así somos. Una vez le preguntaron a un millonario, muy millonario, Howard Hughes, un millonario que le tenía pavor a los gérmenes y que se encerró por allá como 4 meses en una habitación. Antes de ello, le hicieron esta pregunta, siendo millonario. Señor Hughes, ¿cuánto es suficiente? ¿Y sabe qué dijo? Un poco más. Y era millonario. Dijo, ¿cuánto es suficiente para usted? No, un poco más. Así es el ser humano. Siempre queremos más. De hecho, por eso cuando usted mira a Proverbios y miramos el capítulo 30 de Proverbios, dice que nosotros tenemos una sanguijuela que te dice, dame más, dame más, dame más. ¿Y sabes qué hay que hacer? Mata a esa sanguijuela.
Tenemos que matar esa sanguijuela porque la carne siempre quiere más. Escuche, la carne siempre quiere más de este mundo. La carne siempre quiere más de lo que no le agrada a Dios. La carne siempre quiere más y más. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Lo que no quiere más es de Dios. Por eso hay que matar esa sanguijuela. Hay que matarla, hermano. Ahora, no vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo porque el problema no es tener dinero. El problema no es que tengamos dinero, es el hecho de convertirlo en un ídolo. Es el hecho de tratar de encontrar en las riquezas y en las posesiones ese sentido de seguridad, ese sentido de satisfacción que solo podemos encontrar en Dios. Ellos tenían las cosas esenciales de la vida, no. Comida, bebida, vestidos. Las mismas cosas que menciona el Señor Jesucristo también en Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Ahora, no solo tenían las cosas esenciales de la vida, sino que ellos vivían vidas cómodas. Ellos vivían en casas lujosas, dice. Casas lujosas. ¿Qué hizo la diferencia? La presencia de Dios estaba ahí. La presencia de Dios estaba ahí. ¡Qué visión, hermano! El día anterior era un simple terreno común y corriente. Ahora es un lugar imponente, glorioso. Escucha con atención, la presencia de Dios en una iglesia no depende de cuán lujoso, hermoso e imponente sea el lugar donde se reúne la iglesia, el edificio donde estemos. No depende de eso. No depende de contar con un grupo de alabanza extremadamente profesional y que tengan los mejores instrumentos y que canten como el coro celestial. No. No depende de que usted y yo planifiquemos un culto como una historia de Disney World o de fantasía. No. Miren, nosotros podemos estar en el edificio más sencillo, cantar incluso sin ningún tipo de instrumento y cantar a capela, como lo hemos hecho en este lugar, que a veces se ha ido la luz y nos ha tocado sin instrumento y sin nada. O en medio de la nada. Pero si Dios viene en medio de nosotros, por medio de la verdad de su palabra, de repente ese lugar ordinario se convierte en algo imponente. Así es. ¿Por qué? Porque es que no importa lo que nosotros hacemos, lo que importa es que la presencia de Dios por medio de su palabra viene. Viene. ¿Por qué? Porque es Él el que está ahí. Ahora, eso no significa que hagamos las cosas en la iglesia mediocremente. Eso no implica que hagamos las cosas de cualquier manera. Entonces no hagamos aseo aquí porque... entonces... No. Todo depende de la presencia de Dios. Escuche lo que Dios le dice a Israel luego de haberle dado los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. En el versículo 24. Después de darle los mandamientos, dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos. Dios, altar de tierra. No, Señor, pero discúlpame, Señor, yo creo que deberíamos hacer algo distinto. Es que eres Dios. Señor, consigamos un decorador de interiores y hagamos algo especial, Señor. Eso diríamos nosotros. Pero ¿sabe qué dice Dios? No, yo no quiero un decorador de interiores. Yo no quiero un decorador de interiores para tener algo hermoso. Él dice, yo quiero un altar de tierra. Y de hecho más adelante dice que tampoco lo que él quería era piedras labradas. Yo no quiero piedras labradas. Dice, yo quiero un altar de tierra. ¿Y saben por qué? El Señor dice, ¿por qué? Porque en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, bendiré a ti y te bendeciré. No importa el lugar.
Porque en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré, aunque sea un altar de tierra. A él no le importa el lugar. A él le importa es que traigamos a memoria su nombre y que su palabra sea predicada fielmente y que la recibamos con un corazón dispuesto. Eso es lo que pasa cuando su pueblo se reúne como iglesia. Hermanos, no olviden que la iglesia es el templo de Dios, dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. La iglesia, no estos adobes, la iglesia, usted y yo como iglesia somos el templo de Dios. Lo mismo que dice Jacob, esta es casa de Dios, esta es la puerta del cielo. Porque es columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia, hermano. Mis hermanos, este edificio que tenemos aquí, de arena y cemento, este edificio que nosotros tenemos aquí, se convierte en un lugar imponente solo cuando su pueblo se congrega para venir a escuchar a Dios hablar por medio de su palabra. Porque este es el lugar que Dios ha escogido para que habite la memoria de su nombre. Y entonces hay una bendición especial que desciende en medio de su pueblo cuando nos congregamos para escuchar su palabra y recordar la memoria de su nombre. ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando la iglesia se reúne, aquel que es iglesia, aquel que verdaderamente viene con un corazón preparado y dispuesto para escuchar a su Dios, aquel que ha venido verdaderamente dispuesto a escuchar la palabra de su Dios con la firme intención de ponerla en práctica, ese que viene y se sienta a atender a su Dios, recibe una bendición especial de parte de Dios. Sin importar la palabra que se predique. Porque allí desciende la bendición. Porque ahí es donde está la presencia viva de Dios, que se hace presente por medio de su palabra, hermano. Pero lo que estaba pasando en los días de Ageo era todo lo contrario. Ellos no estaban disfrutando de la presencia de Dios, no estaban recibiendo la bendición especial. Escuche, ellos estaban en la tierra prometida, y préstele atención a esto. Ellos estaban en la tierra prometida, en la tierra de la bendición, pero ¿sabe qué? Experimentando todas las maldiciones de Deuteronomio 28. Y estaban en la tierra prometida, y estaban experimentando las maldiciones que estaban escritas en Deuteronomio capítulo 28, que es de ahí de donde Ageo toma la palabra que ya Dios le había dado al pueblo de Moisés y viene y vuelve y la trae a ellos. ¿Se da cuenta? Mira el versículo 9 de Deuteronomio 28. Perdón, de aquí de Ageo. Dice: buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra. O sea, y yo, el Dios de los ejércitos que gobierno todas las cosas hasta la lluvia, dice, yo llamé la sequía. ¿Y qué dice Deuteronomio 28, versículo 23? Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará el Señor por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti polvo y ceniza, no lluvia, hasta que perezcas. ¿Le parece duro esto? No las dice el pastor, las dice la Biblia. Las dice la Biblia. Pero eso es lo que está pasando con aquellos que se alejan del Señor. Eso es lo que le pasa a aquellos que menguan en su tiempo de oración con Dios. Eso es lo que le pasa a aquellos que están menguando en su tiempo de ir a la Escritura. Eso es lo que pasa con aquellos que no salen a compartir el mensaje del Evangelio a los perdidos. Esto es lo que pasa con aquellos que no se congregan con la iglesia cuando pueden hacerlo, porque son indiferentes a la voz de Dios.
Están en la tierra prometida en Cristo. Cristo es nuestra tierra prometida, experimentando las maldiciones de Deuteronomio 28. Por eso trabajas y trabajas y trabajas y no se te ve el dinero. Trabajas, trabajas y trabajas y no hay sino aflicción en tu casa. Trabajas y trabajas y te esfuerzas y no ves la bendición. ¿Por qué? Porque estás alejado de Dios. Porque la presencia de Dios y la gloria de Dios no son la prioridad en tu vida. Y escucha lo que te voy a decir. A menos que vuelvas a Él, a menos que busques su presencia, a menos que vuelvas a buscar tu relación con Él, tu vida va a seguir igual. Las maldiciones van a seguir igual. No vas a disfrutar de lo que Dios tiene para darte. ¿Por qué? Porque Él no es tu prioridad. Porque Él no es tu satisfacción. Y no lo dice el pastor, lo dice el Señor. Van a tener que vivir las consecuencias de apartarse del Señor. De ese Señor que los quiere bendecir. Pero ¿saben qué? A pesar de que en este pasaje hay un juicio de parte de Dios, al mismo tiempo vemos que hay un llamado de gracia de parte del Señor. Hay un llamado de gracia. Para que no cometamos el error de alejarnos del Señor. De aquel que es la fuente de la bendición de todo bien. Yo no tengo en este momento el tiempo para que vayamos a mirar un pasaje, pero yo quiero que cuando usted llegue a su casa, lo busque y lo lea. Es Amós capítulo 4 y ustedes puedan leer del versículo 6 al 11. Nadie me va a buscar ese pasaje aquí. Si usted quiere lo anota, pero no quiero que nadie lo lea aquí, porque entonces se van a perder de lo que voy a decir. Anótelo. Amós capítulo 4 versículos del 6 al 11. Y cuando ustedes lean ese pasaje, ustedes se van a encontrar con una lista. Con una lista de calamidades que Dios ha traído a su pueblo por causa de su pecado, de su alejamiento de Él. Pero cuando usted mira esas calamidades, puede apreciar que terminan con una frase. Mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Estas calamidades eran un llamado de parte de Dios para que se volvieran a Él. Pero dice, no os volvisteis a mí. A pesar de que les traje consecuencias, a pesar de que les di azotes, a pesar de que yo vine y traje disciplina, no quieren volverse a mí. El Señor está diciendo, estás alejado de mí, estás distanciado, tu tiempo de oración no es el mismo, tu ida a la Escritura no es la misma, no tienes ese anhelo y ese deseo, no tienes satisfacción, te van a venir calamidades. Pero no se volvieron a mí. Él nos está llamando la atención por pura gracia para que volvamos a Él, porque nos quiere bendecir, hermano. Y nosotros buscamos alejarnos del Señor. El propósito del Señor con las calamidades no era hacer sus vidas miserables, ni la suya ni la mía, sino que era destruir nuestra miserable idolatría. Eso es lo que Él quiere, hermano. Piensen en esto. Hermano, nuestro Dios es tan bueno, pero tan bueno, que muchas veces Él nos quita un bien menor para darnos un bien mayor. Él nos quita un bien menor para darnos un bien mayor. ¿Y sabe cuál es el bien más glorioso y el más gloriosamente mayor? El mismo, su presencia. Su presencia para que usted y yo lo busquemos a Él. Y para que nos acerquemos a Él, para que te arrepientas de tus pecados, para que destruyas tu idolatría y te acerques a Él. Y entonces así puedas colocar a Dios en el lugar que le corresponde, porque Dios es bueno y escucha, nos ama, nos ama. Y Él lo que quiere es darnos su mayor bendición, su propia presencia. Y aparte de ello, nos da lo que necesitamos. Ajá, pastor, ¿y cómo aplicamos eso entonces nosotros hoy? Porque nosotros no estamos en el año 520 antes de Cristo, ni tampoco tenemos que subir a un monte ni a buscar madera tampoco. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo lo aplicamos hoy? Bueno,
Creo que en primer lugar comenzamos con nuestra relación de comunión con Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios? El problema principal aquí dice es, Dios, todos ustedes están perdiendo de vista mi presencia. Todos ustedes están perdiendo de vista mi presencia. Escuche, es la comunión conmigo lo que importa. Y seamos sinceros, a nosotros Dios nos ha provisto todos los medios necesarios con los cuales podemos tener comunión con Él. ¿Qué nos ha provisto? Su Espíritu. ¿Qué nos ha provisto? Su palabra. Nos ha provisto la oración. Nos ha provisto congregarnos con su iglesia. Nos ha dado la cena del Señor, que si el Señor permite, al terminar este culto, si Él no ha venido antes de que terminemos, vamos a compartir ahorita, a participar de la cena del Señor. Hermanos, nos ha dado todo. Ahora, el asunto no es que usted y yo simplemente seamos cristianos y solamente leamos la Biblia, oremos, ofrendemos, cantemos y participemos de la cena de manera mecánica, sino que todo esto lo hagamos con el propósito intencional de encontrarnos con Él y de conocerlo a Él y deleitarnos en Él. Y lo mismo podemos decir de la obediencia. El punto no es cumplir esto y cumplir aquello. El punto no es simplemente dejo de robar, dejo de matar, dejo de fornicar, dejo de adulterar, dejo de... No. No es cumplir simplemente con una lista de prohibiciones o de deberes. No, es buscar intencionalmente el agrado de Dios en todo lo que usted y yo hacemos. Que usted pueda decir, Señor, yo quiero agradarte con todo lo que hago. Señor, yo quiero hacerlo, yo voy a hacerlo para ti. Eso es lo que se enseña Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y allí ni siquiera está hablando de cosas espirituales como orar, leer la Biblia, congregarse. No, está hablando de las cosas cotidianas de la vida. Esas cosas cotidianas, dice Pablo, hazlas de corazón como para el Señor. Señor, yo quiero agradarte con todo lo que hago. Y es poder meditar en esto todo el día. Y esto te mantiene todo el día en la presencia de Dios, en comunión con Él, cuando meditas así. Así es. Porque los jóvenes que estudian, es igual. Y hay que enseñarle también a los niños. Hasta las tareas de la escuela, las del colegio o de la universidad o de lo que estés estudiando, debes ponerlo en tu mente y en tu corazón. Señor, esto que yo hago, lo hago por ti, para que tú te agrades, lo hago para tu gloria. Eso es lo que hace el cristiano. Señor, yo quiero ser responsable en mis estudios porque yo quiero que te agrades de mí. En el estudio, en el trabajo y en lo que quiera que yo haga. Entonces, una cosa cotidiana y simple de repente se convierte en una plataforma en la que yo puedo encontrarme en una verdadera relación y comunión con Dios. Usted recibe una bendición de Dios, un favor de Dios. Convierta de inmediato la bendición o el favor de Dios en un motivo de alabanza a Dios y de gratitud a Dios. De inmediato. Algo tan sencillo, que usted vaya por la calle, que usted vaya caminando y se encuentre una moneda de 500 pesos, inmediatamente, Señor, muchas gracias, Señor, te bendigo. Mucha gente no da valor ni encontrarse una moneda en el suelo, ni da la gloria a Dios. Cosas que parecieran tan simples. Convierte todas esas cosas que aparentemente son simples en tu vida, conviértelas en un motivo para dar gloria y alabanza a Dios, hermano. Porque es provisión de Dios. ¿Saben por qué? Porque eso te va a librar de la idolatría. ¿Y sabes qué va a hacer? Te recordará que toda bendición que recibimos de la mano de Dios es completamente inmerecida. Solo Cristo merece la bendición de Dios. Y nosotros estamos en Él. Así que, de repente, esas cosas me recuerdan a Jesús y convierten entonces nuestra vida para que nosotros, todo lo que recibamos,
lo convirtamos en un motivo para dar gloria y gratitud a Cristo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 y versículo del 3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su gracia. Hermanos, somos aceptados en el amado, en Cristo. Y como estamos en el amado, ya Dios no nos ve como Antonio, Alonso, Sebastián, Juan. No, ya Dios nos ve como Jesús, porque nuestras vidas están escondidas en Cristo. Porque nuestras vidas están escondidas en Cristo. Y entonces así, teniendo su palabra en mente, todo lo que Él nos habla en su palabra, usted puede mantenerse todo el tiempo en comunión con el Señor. Cuando usted trae todo esto a memoria. Y luego Él dice acerca de, bueno, ¿y qué es lo que Él habla acerca de ocuparnos de su casa? Porque ese es el enfoque de este texto, enfocarnos en su casa. Eso lo veremos el próximo domingo, si estamos vivos y la iglesia no ha venido, el Señor no ha venido por la iglesia. Ahora escuche, hasta aquí usted debe meditar en esta aplicación que acabamos de hacer sobre todo este pasaje que vimos hoy. Entonces, examina tu relación con Dios, examina tu cercanía con la palabra de Dios. Examina cuál es tu deseo verdaderamente de congregarte, tu deseo de compartir el mensaje del Evangelio, tu deseo de obedecer al Señor y tu deleite, tu satisfacción en el Señor. Eso es lo que tienes que examinar. Examina eso. ¿Cómo está tu vida en relación a ello? Ahora, si todo esto que acabo de mencionar no está en tu vida, van a pasar dos cosas. La primera es que vas a recibir exactamente las consecuencias de tu pecado y tu alejamiento de Dios y no vas a tener bendición. Y la segunda es que si vienes a Él hoy en arrepentimiento y en fe y reconoces tu condición y no te quedas ahí mirando para el techo, sino que traes esa madera y vas al monte, vas a la presencia de Dios y traes madera y empiezas a reconstruir tu relación con Él, vas a poder ver la bendición de Dios de nuevo en tu vida y el Señor te va a seguir llevando adelante. No todo está perdido porque estás vivo, porque estás escuchando su palabra, estás escuchando su mensaje, y entonces si te motivas, si te mueves en obediencia al Señor, vas a ver la mano de Dios y la bendición sobre tu vida y tu casa y tu familia. Espero que atiendas, no al pastor, al Señor. Y entonces así actúes. Vamos a orar por esta palabra y luego vamos a orar por los elementos de la cena. Señor y Dios, verdaderamente gracias por tu palabra. Verdaderamente muchas gracias porque eres tú, oh glorioso Salvador, el que está hablando a través de ella. Eres tú, Señor y Dios, el que verdaderamente quieres que nosotros entendamos, que despertemos y seamos motivados por medio de tu palabra para que nosotros nos acerquemos a ti genuinamente, buscando una verdadera relación con el Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor, porque quieres así conducirnos a un acercamiento legítimo delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque verdaderamente tu anhelo y tu deseo es que nosotros verdaderamente nos acerquemos a ti para poder amarte, para poder que tú seas nuestro deleite y nuestra satisfacción, y que de la misma manera nosotros anhelemos tu presencia constante y continuamente, y que esa sea la prioridad de nuestras almas. Gracias te damos hoy por tu palabra, y yo te ruego para que todos y cada uno de aquellos que puedan escuchar este mensaje, tú los conmuevas, tú los lleves
tú los conduzcas a meditar, que quebrantes toda dureza de corazón, que destruyas toda fortaleza que el enemigo ha edificado en sus vidas y que seas tú quien rompas toda cadena, destruyas, Señor, toda artimaña de Satanás en sus vidas, toda obra de la carne, y que los conduzcas al arrepentimiento, al reconocimiento de sus faltas, y que vengan a ti en arrepentimiento y fe, buscando restaurar su relación con el Dios vivo y verdadero, para que puedan disfrutar de todas esas promesas que tienes en tu palabra para la iglesia. Y aún para aquellos que todavía no te conocen, que puedan recibir este mensaje y sean motivados para venir a ti, Señor, para que puedan verdaderamente recibir por gracia el perdón de los pecados, la salvación y la promesa de la vida eterna, y así disfrutar de este don glorioso de ser llamados hijos de Dios. Todo esto te lo pedimos hoy, dándote muchas gracias, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para la honra y la gloria y la alabanza de tu nombre.